Alejandro Torres, padre soltero de Valeria, una niña de 8 años, cenaba tranquilamente en un restaurante de Madrid cuando el rumbo de su vida dio un giro inesperado. En la mesa contigua, 2 hombres hostigaban a una joven rubia que intentaba zafarse sin éxito de su acoso. Valeria, al ver la escena, susurró con inocencia: «Papá, ¿podemos ayudarla?». Alejandro, exsoldado del ejército español, reaccionó de inmediato. Se levantó sin dudar y encaró a los 2 agresores, usando el instinto y la disciplina que había forjado en años de servicio militar. La pelea fue corta pero contundente. Cuando todo terminó, la mujer le agradeció con lágrimas en los ojos antes de desaparecer en la noche madrileña. Lo que Alejandro no podía imaginar era que acababa de intervenir en la vida de la persona equivocada, en el momento más decisivo. A la mañana siguiente, un sedán negro se detuvo frente a su casa. Bajaron 3 hombres vestidos con trajes impecables y un aire demasiado serio. Tocaron la puerta con firmeza. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Y por qué ahora la vida de Alejandro y su hija pendía de un hilo? Alejandro siempre había defendido la tradición de las noches de padre e hija. Cada viernes, desde que consiguió la custodia exclusiva tras el divorcio, llevaba a Valeria a cenar fuera. Era su ritual más sagrado, un espacio sin interrupciones para hablar y compartir. Aquella noche otoñal, habían elegido Casa Lucio, el restaurante favorito de la niña por sus famosos huevos rotos. Mientras Valeria contaba entusiasmada que en la obra escolar interpretaría un girasol, Alejandro la miraba con ternura. A sus 35 años, había aprendido que aquellos momentos sencillos valían más que cualquier logro profesional como ingeniero civil. El local estaba lleno de familias, parejas jóvenes y turistas. El aire impregnado de ajo y pimentón, entremezclado con las charlas animadas. Sin embargo, algo en la mesa de al lado le tensó la mandíbula. Una mujer rubia de unos 30 años estaba siendo abordada por 2 hombres de mediana edad. Uno corpulento y con una cadena de oro posó su mano en su hombro para impedirle levantarse. El otro, de mirada fría y cuerpo enjuto, le bloqueaba la salida moviendo su silla. La incomodidad de la mujer era evidente, y aún así ellos insistían, riéndose de sus negativas. Valeria, con esa claridad que solo tienen los niños, giró la mirada hacia su padre con seriedad. «Papá, esa señora está asustada». En ese instante, el instinto protector de Alejandro volvió a encenderse. Sabía demasiado bien lo que ocurría cuando la gente decidía mirar hacia otro lado. Se levantó con calma, pasos firmes, y se acercó a la mesa. Les habló con cortesía, pero con un tono que no admitía réplica. El hombre de la cicatriz en la mejilla se burló con sarcasmo. El otro fue más lejos, insinuando a Valeria en sus amenazas. Ese fue el error que encendió la mecha. El corpulento lo empujó y Alejandro reaccionó sin pensar. Desvió el ataque, atrapó su muñeca y la torció hasta hacerlo caer de rodillas. El segundo intentó golpearlo por detrás, pero Alejandro lo redujo con una llave al cuello. En segundos, el restaurante quedó en silencio absoluto. Ordenó a los agresores que permanecieran inmóviles hasta que la mujer se marchara. Ella recogió su bolso apresuradamente y antes de irse, miró a Alejandro con una mezcla de gratitud y algo más que él no alcanzó a comprender. Valeria, con ojos deslumbrados, le dijo emocionada que era como un superhéroe. Él le sonrió y le revolvió el cabello, explicando que no era más que un padre incapaz de tolerar la injusticia. Lo que no sabía era que esa decisión lo arrastraría a una pesadilla que pondría en riesgo todo lo que amaba. Al día siguiente, mientras preparaba tortitas para Valeria, sonó el timbre. Alejandro abrió la puerta esperando al cartero, pero se encontró con 3 hombres en trajes oscuros. El del centro, cabello gris y sonrisa helada, dijo querer hablar de lo ocurrido la noche anterior. Bastó un gesto, una mano en su hombro y una mención a su hija, para que Alejandro comprendiera que no podía negarse. En el jardín trasero, escuchó lo que lo dejó helado. La mujer se llamaba Laura Vidal, hija de Víctor Vidal, un empresario con fama de moverse en las sombras. Los hombres explicaron que los acosadores de anoche no eran simples indeseables. Pertenecían a grupos que buscaban mandar un mensaje a la familia Vidal, y Alejandro había interferido. Su solución era sencilla. Debía desaparecer junto con Valeria durante un tiempo. Cuando Alejandro se negó,
Uno de ellos mostró discretamente la pistola en su chaqueta y reveló que conocían la escuela de Valeria y sus clases de danza. El mensaje era claro. Al día siguiente, un vuelo hacia Ibiza ya estaba preparado para ambos, con todos los gastos cubiertos. Alejandro aceptó por la seguridad de su hija. Lo disfrazó de sorpresa, unas vacaciones improvisadas. Valeria lo recibió con entusiasmo, soñando con playas y helados. Para ella era una aventura, para él una jaula disfrazada de paraíso. Los primeros días transcurrieron en aparente calma en un lujoso hotel con vistas al Mediterráneo. Valeria disfrutaba cada instante. Alejandro, en cambio, se mantenía alerta, revisando las noticias sin descanso, hasta que una mañana vio en la recepción a un hombre de traje oscuro preguntando por ellos. La alarma se encendió. Tomó a Valeria. Salieron discretamente por la parte trasera y huyeron hacia Mallorca. Allí, en un pequeño hotel familiar, regentado por Miguel y Carmen, encontraron refugio temporal. Pero esa misma noche sonó el teléfono. Una voz femenina al otro lado se presentó como Laura Vidal. Ella sabía que estaban en Baleares y aseguró que la historia que le habían contado era falsa. No era una hija protegida de un poderoso empresario, sino una fiscal investigando una red de tráfico humano. Los hombres del restaurante habían intentado secuestrarla, no asustarla. Y ahora Alejandro y su hija estaban en peligro porque alguien pensaba que ella le había revelado información sensible. La propuesta de Laura era clara: encontrarse en Barcelona para entregar pruebas que podían derribar a toda la red. Alejandro comprendió que no podía huir eternamente. El soldado que había sido sabía que tarde o temprano debía enfrentarse al enemigo. Tenía un aire de autoridad silenciosa, con la mirada analítica, de alguien acostumbrado a evaluar personas y situaciones en segundos. Laura abrió un maletín de cuero y sacó un expediente delgado. Reveló que era fiscal de la Fiscalía Antimafia de Sevilla y que, desde hacía 2 años, llevaba una investigación sobre una poderosa red de tráfico de personas que operaba entre España, los Balcanes y Oriente Medio. Movían miles de millones de euros y tenían conexiones en las más altas esferas. Mostró fotografías de vigilancia, documentos y rostros que Alejandro no reconocía, pero que claramente pertenecían a figuras influyentes. Explicó que su padre, Víctor Vidal, no era el capo mafioso que tal vez él pensaba, sino un empresario que había cometido el error de asociarse con quienes no debía. Cuando descubrió que sus empresas de transporte estaban siendo usadas para mover personas, intentó desligarse, pero ya era demasiado tarde. Laura relató cómo, 3 años antes, mientras investigaba un caso de evasión fiscal, tropezó con irregularidades en empresas ligadas al tráfico. Desde entonces alguien la seguía, la amenazaba y buscaba silenciarla. Había descubierto que Ramón Vega, la mano derecha de su padre, era en realidad el vínculo directo con la organización criminal. El intento de secuestro en el restaurante no era un simple acoso. Buscaban atraparla antes de que pudiera testificar ante la comisión parlamentaria antimafia. Los hombres de Vega convencieron a su padre de que Alejandro se había entrometido y debía desaparecer por su propia seguridad. Entonces Laura sacó una memoria USB con 3 años de pruebas, nombres, fechas, grabaciones, transferencias millonarias. Material suficiente para desmantelar la red y encarcelar a más de 30 implicados, incluido Vega. Pero había un problema. No sabía en quién confiar dentro del sistema. Necesitaba a alguien externo, incorruptible. Alejandro miró la memoria como si fuera una granada a punto de explotar. Él solo era un ingeniero que deseaba proteger a su hija, pero Laura había investigado su pasado. Exmilitar entrenado en operaciones especiales y, sobre todo, alguien que aún creía en hacer lo correcto. Si no la ayudaba, Valeria jamás estaría a salvo. Vega no podía permitirse dejarlos vivos. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible. Cuando los abrió, vio en Laura la misma determinación que había conocido en sus compañeros de armas antes de misiones mortales. Aceptó. Laura sonrió por primera vez, marcó un número y anunció que había encontrado a alguien de confianza. Luego lo miró fijo y le dio la bienvenida a una guerra que apenas empezaba. El plan era audaz. Regresarían a Madrid para enfrentar a Vega, no solos,
sino con apoyo de una fuerza internacional que llevaba años intentando derribar esa red. Alejandro regresó a Mallorca a recoger a Valeria, diciéndole que habían sido invitados a una fiesta especial en la capital. La niña, feliz de volver a casa, no imaginaba que su padre estaba a punto de arriesgarlo todo. En el aeropuerto los esperaba la inspectora Marta González, de cabello corto y ojos serenos, que Alejandro identificó de inmediato como policía de civil. Marta debía llevar a Valeria a un lugar seguro. Alejandro se arrodilló frente a su hija. Le explicó que la señora Marta era amiga y que debía acompañarla unas horas. Valeria lloró, pero él la abrazó fuerte, respirando el aroma familiar de su cabello antes de dejarla marchar. Con una frialdad adquirida en Afganistán, Alejandro se preparó para la confrontación. Esa misma noche, en su apartamento de Chamberí, Ramón Vega apareció con uno de sus hombres. Su actitud era más tensa, más agresiva. Se sentó en el sofá como si fuera dueño del lugar y exigió la memoria USB. Alejandro lo negó con calma, pero Vega ordenó a su guardaespaldas intimidarlo. En ese instante, Alejandro escuchó un sonido inconfundible: botas tácticas subiendo las escaleras. Laura no había venido sola. Alejandro sonrió y dijo que ya era demasiado tarde para negociar. La puerta se abrió de golpe y un equipo de agentes irrumpió reduciendo a Vega y a su cómplice en segundos. Laura entró con la memoria USB en mano, declarando formalmente su arresto por tráfico de personas, asociación criminal y tentativa de homicidio. Vega, esposado, prometió que no era el final. Alejandro, por primera vez en días, sintió que su hija estaba a salvo. Meses después, Alejandro y Valeria desayunaban en la terraza de su nueva casa en Alcalá de Henares. El juicio contra la red había llenado titulares, pero su nombre nunca salió a la luz. Oficialmente solo era un colaborador de la justicia. Valeria aceptó la mudanza con entusiasmo infantil, feliz con el nuevo jardín y la cercanía de su escuela de danza. Nunca supo lo cerca que habían estado del peligro, y Alejandro esperaba que jamás lo descubriera. Laura comenzó a visitarlos con frecuencia, al principio por seguridad y temas legales, luego porque se había convertido en parte de sus vidas. Valeria la adoraba, y Alejandro descubrió en ella una compañera con quien podía hablar de todo lo que otros no entenderían jamás. Un día, Valeria dibujó su nueva casa con 3 figuras tomadas de la mano: un hombre, una mujer y una niña. Cuando dijo con orgullo que era su familia, Alejandro y Laura se miraron en silencio. Ella sonrió y le aseguró que había tomado la única decisión correcta: intervenir aquella noche. El tiempo pasó, y lo que había empezado como una alianza de supervivencia se transformó en amor. Bajo las estrellas de Alcalá, Alejandro y Laura decidieron oficializar lo que Valeria ya veía con naturalidad. Eran una familia. Un año después, en una pequeña iglesia de la ciudad, Valeria fue dama de honor en su boda. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, la niña levantó la mano y dijo: «Yo digo que sí». La risa llenó la iglesia. Y mientras la vida seguía su curso, Alejandro entendió que todo había comenzado con una pregunta inocente de su hija: «Papá, ¿podemos ayudarla?». A veces, un gesto de valor cambia destinos. A veces, proteger a un desconocido significa proteger tu propio futuro. Y en ocasiones, las familias más hermosas nacen en medio del peligro, forjadas por el coraje de hacer lo correcto. En la vida, todos enfrentamos momentos donde debemos decidir entre mirar hacia otro lado o hacer lo correcto. Alejandro eligió actuar, y esa decisión cambió no solo su destino, sino el de su hija y el de una mujer que necesitaba ayuda. Tú también tienes ese poder. Tal vez no lleves uniforme, ni hayas estado en una guerra, pero cada día enfrentas batallas silenciosas. Cuando eliges ser justo, cuando proteges a alguien vulnerable, cuando dices la verdad aunque duela. Suscríbete y comparte esta historia si crees que el valor y la empatía todavía pueden transformar el mundo. Porque a veces un gesto pequeño puede salvar una vida entera, incluso la tuya.